gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tengo la satisfacción de que un hombre joven, un hombre que fue presidente del bloque del partido oficial en el periodo anterior del PRO, el Nicolás Massot, un hombre que estudió economía, que se recibió en la UCA, creo, ¿no? En la Ditela, Pocho. En la Ditela, perdón, sí. Que tiene 36 años, joven, trabajador, hoy dirigente o miembro vocal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre de una familia tradicional que tiene mucho que ver con el periodismo. Querido Nicolás, te agradezco mucho tu presencia hoy en nuestro programa que ya lleva unos cuantos años. Es una gran satisfacción que estés hoy acá, teniendo en cuenta todo lo que se hizo juntos en materia de libertad de expresión, de defender la más cara de las libertades, que es la libertad de prensa. Bueno, el agradecido soy yo, Pocho. Muchas gracias a vos por esta invitación y por tus palabras. No, tenemos que recurrir a los hombres que saben y jóvenes, que son los que van a llevar la posta, que dejemos, si Dios quiera, que lo podamos hacer en un país en el que el federalismo sea verdaderamente así, no como lo dice solamente la Constitución, sino que se practique activamente, específicamente, porque tengo uso de razón, que hablamos de federalismo, que el artículo primero de la Constitución lo dice, pero no lo concretamos. Y vos que sos un hombre que estás en esto, que estás en política, que estás en los diversos medios de comunicación, yo te diría, ¿cómo crees, querido Nicolás, que tenemos que hacer que el federalismo sea una auténtica realidad y no sea, porque el federalismo es mucho más grande que la lucha por el dinero público entre los ministros de la nación con los ministros de la provincia? Sin duda, Pocho, sin duda. Yo creo que hay un gran impedimento para realmente concretar las palabras y los mandatos de la Constitución en la realidad, que es el siguiente. Es muy complicado avanzar en aspectos federales que, si bien, como bien decís vos, no se agotan en la distribución de los recursos, pero tal vez comienzan en la distribución de los recursos, es casi imposible hacerlo en un escenario de contracción económica. La Argentina necesita volver a crecer para que los mecanismos con los cuales se protege la coparticipación, que básicamente es la unanimidad de las 24 provincias, pueda activarse. Es muy difícil pensar que va a haber una discusión redistributiva de una torta que sea más pequeña. Solamente puede funcionar y ser contundente y profundo el debate el día que nosotros recuperemos un sendero de crecimiento sostenible y que entonces el reparto y la redistribución sea con crecimiento, sea hacia arriba. Yo ahí sí creo que ojalá tengamos también la visión de poder discutir entonces cómo hacemos para dotar de mayor independencia y autonomía a las provincias y a los municipios y no querramos, como en otros momentos de nuestra historia, que el Estado federal absorba la exclusividad de ese crecimiento económico para someter políticamente a las provincias. Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Y vos sabés que nosotros del 83-87 que nos tocó gobernar, lo hicimos sin ley de coparticipación. La ley vigente, yo la voté como senador en el 88, el 7 de enero. Y después cuando la reforma del 94, que se habló que teníamos que en muy corto tiempo, yo integré esa comisión, ayer La Nación mencionó un poco todo esto,
teníamos que en menos de 2 años sancionar una nueva ley. Y fíjate que hasta ahora seguimos con la del 88. Fíjate el tiempo que ha transcurrido y no hemos podido concretar esto. Es una lógica y merecida aspiración de los pueblos del interior del país. Tenemos, por ejemplo, varias provincias que tienen 26 diputados entre todas, y solamente Capital tiene 25, una menos. Yo dejo Así que es. vos te explayes con tranquilidad, querido, sobre este tema que es de mucha trascendencia, a mi criterio. Sí, bueno, ese es un tema importantísimo, el de la distribución de los representantes, y que, si bien es cierto lo que vos decís respecto de que hay muchas provincias que tan solo tienen 5 miembros en la Cámara de Diputados, es un tema que, aunque nos cueste creerlo, posiblemente se agrave en los próximos años, porque uno de los problemas, digamos, que nos encontramos para transformarnos realmente en una república federal, es el nivel de concentración que la población tiene en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que la semana pasada, creo que el jueves o el viernes, volvió a salir un fallo de la Cámara Nacional Electoral exhortando a la Cámara de Diputados a actualizar la distribución del número, y esa actualización a la distribución le daría muchos más diputados a la provincia de Buenos Aires y algunos pocos más a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, a Tucumán, y prácticamente dejaría en 5 o 6 diputados a la mayoría de las demás provincias. Y eso, que suena raro y que uno a priori lo quisiera cuestionar, es ni más ni menos que el reflejo de la distribución de la población. Y uno de los fracasos de nuestro régimen federal es que no hayamos podido constituir 20 o 30 polos industriales, económicos, que realmente crecieran demográficamente al ritmo de lo que lo hizo la ciudad de Buenos Aires y todo su conurbano. Así que, de vuelta, eso es un aspecto distinto, otra dimensión de la falta de federalismo, que no tiene que ver solamente con la distribución de recursos públicos. Totalmente de acuerdo. Y es porque, en definitiva, la gente se va de sus provincias porque no tienen las condiciones propicias para poder crecer, poder vivir dignamente y poder trabajar también con dignidad. Por eso creo que lo importante es que cada provincia, no sé, te dejo a tu criterio, o los gobernadores, diremos, se rodeen de gente capaz, como los presidentes también, porque los presidentes tienen 44 millones de argentinos a los cuales pueden recurrir de la mejor manera, del sector que sea. Nosotros apelamos a gente en su momento, profesores míos incluso como ministros, porque yo creo que hay que buscar que la gente capaz sea la que posibilite que las cosas se hagan de la mejor manera posible y crear las condiciones propicias, industrias, fuentes de trabajo, y trabajar de que la población tenga un nivel de vida digno. Absolutamente de acuerdo con vos, Pocho, en ese punto. Es muy importante, y creo que deberíamos ir viendo también cómo se consolida digamos, una capa de burócratas profesionales, en el buen sentido de la palabra, es decir, cómo vamos reduciendo también la injerencia de los cargos políticos en la administración pública, que está muy bien que los tenga, y está muy bien que los tenga en los mandos jerárquicos, pero hoy vemos cómo los cargos políticos sustituyen inclusive los delegados territoriales de las dependencias públicas, o los cargos de director nacional, que es el quinto escalafón debajo del presidente. Y yo creo que una forma de que los presidentes estén mejor asesorados
es achicar un poco y reducir exclusivamente en los niveles muy jerárquicos la planta política y concursar y profesionalizar de la mejor manera la mayor cantidad de cargos públicos que le den estabilidad, que es una cualidad que le falta mucho a la política nacional, digo, que le den estabilidad a los sucesivos gobiernos. Y otra cosa más que yo creo que va a coincidir, que planifiquemos la acción a desarrollar, porque estamos improvisando permanentemente, me parece a mí. Este presidente, por ejemplo, la otra vez decía, no tengo planes. Y yo creo que al que le toca gobernar tiene que cumplir dos cosas. Cumplir con lo que dijo en la campaña donde fue electo, o por la que fue electo, y después tener equipos de trabajo que planifiquen la acción a desarrollar y que se cumpla específicamente, religiosamente, con lo que verdaderamente corresponde. Porque de ahí viene el descrédito de nosotros los políticos, que le decimos a la gente una cosa para llegar al gobierno, y una vez que lleguemos, cambiamos diametralmente la opinión que teníamos cuando prometimos lo que... Tenemos que ser serios y tenemos la obligación de dialogar, de consensuar, de buscar ponernos de acuerdo en aspectos fundamentales. Definitivamente, definitivamente de acuerdo. Por ejemplo, digo esto, querido Nicolás, yo digo 4 ejes fundamentales. La educación, que es primordial, que se vino abajo, el tema de la salud. Yo a las relaciones interiores le doy una gran importancia y al tema de la producción. Además de la lucha por la seguridad, que es una cuestión exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, o del Poder Ejecutivo de turno. Pero yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad. Nos quedan 10 minutos, así que tranquilo. Sí, respecto de la seguridad, si interpreto tu última pregunta, creo que va a ser posiblemente la peor consecuencia de esta crisis económica, que además después se profundizó con una crisis sanitaria. Pero lamentablemente estamos viendo ya en los últimos meses un aumento de la conflictividad social y un aumento de la delincuencia, que tiene por supuesto también que ver, no exclusivamente, pero sí que ver con la falta de empleo y la pérdida de poder adquisitivo. Y lo hemos agravado con cientos de miles de argentinos de la tan añorada clase media argentina, que tal vez por primera vez en sus vidas van a tener que recurrir al Estado y van a tener que depender de un cheque del Estado para poder llegar a fin de mes por la caída en sus ingresos, si son cuentapropistas, o la pérdida de su empleo. Es absolutamente primordial que, así como vimos en la gestión sanitaria de la pandemia, una colaboración bastante estrecha entre los distintos niveles de gobierno, el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es indispensable que ese nivel de coordinación también se lleve a otras esferas, obviamente a la económica, pero también a la esfera del manejo de la seguridad, porque, como bien decís vos, va a ser posiblemente y por algunos años nuevamente y lamentablemente foco de las principales preocupaciones de muchos de los argentinos. Y lo otro que en algún momento tenemos que enfrentar como política de Estado, diremos, el tema del narcotráfico también, que produjo grandes problemas en todo este tiempo, ¿no? Bueno, es indispensable y lamentablemente sabemos que está ligado, ¿no es cierto? Porque no es un secreto para nadie que el narcotráfico opera en connivencia con algunos miembros de las fuerzas de seguridad, con algunos miembros del Poder Judicial, con algunos miembros del personal de determinados aeropuertos, con algunos miembros de migraciones
cuando les tocan vigilar las fronteras. Es decir, es así como el narcotráfico va capilarizándose dentro del territorio nacional, y por eso creo que la profesionalización y la dotación de recursos efectivos, como fue un tema esta última semana en el caso de la policía bonaerense, es fundamental. Es decir, no quiere decir que solamente con buenos sueldos se pueda terminar con esas prácticas, pero sin duda que eso ayudaría. Y es difícil de combatir el narcotráfico si uno no cuenta con la lealtad y con la posibilidad económica también de que esa lealtad se materialice de todo su personal de migraciones, del Poder Judicial y de la Fuerza de Seguridad. Así es como se combate el narcotráfico. Comparto totalmente lo que decís, querido Nicolás, y digo más, yo creo que acá tenemos una serie de cuestiones a la que le tenemos que dar toda la trascendencia que tiene. Tuvimos esto de la pandemia, el problema esto que nos tocó, pero creo que el presidente de la Nación tiene que adoptar el rol que le corresponde y avanzar en ese sentido. No puede estar supeditado a cosas que le indiquen o que le digan. Informar un equipo de gran envergadura, porque hay muchos argentinos que pueden servir para eso, que es lo que dijimos anteriormente, ¿no? Sí, pero sí, sin duda, Pocho, comparto contigo. Creo que somos muchos los argentinos que esperamos que el presidente reafirme su liderazgo y sobre todo vuelva a una postura de mucha mayor moderación y mucho mayor diálogo como supo tener durante la campaña y al menos en los primeros meses de su mandato, y que pareciera haber abandonado en algún momento reciente. Así que comparto contigo, creo que los argentinos en gran medida le han dado un voto de confianza al presidente y esperamos que lo ejerza. Porque lo que ocurre es que el presidente dice vamos a dialogar, pero no dialoga con nadie, y además de eso, o dialoga con quien él quiere. Yo creo que no tenemos que excluir a ningún sector, aunque no compartamos el criterio. Pero creo que de ahí nace la cuestión. Y después lo otro es, a mi criterio, vos que sos un hombre sumamente joven, yo digo que tenemos que querernos un poco más a los argentinos, tenemos que estudiar más los temas, tenemos que conocer mejor las cosas y transmitirlas a la gente. Porque no podemos seguir improvisando, no podemos seguir diciendo no tenemos planes, no tenemos seguir emparchando. Y un día decir una cosa y otro día decir otra. Esta es mi opinión. Yo te dejo, quedan 4 minutos, yo te dejo que vos te explayes sobre los temas que te parezcan convenientes. Como te hablé de las relaciones exteriores, yo sostengo que en ese aspecto tendría que ser la mayoría embajadores de carrera, a mi criterio. Esta es mi opinión. Para eso hay un instituto del servicio exterior, para eso está todo esto. Y además creo que es fundamental la tarea que podamos cumplir en este mundo que hoy está con muchísimos problemas, pero tenemos que, no con capítulos y minutos, sino avanzar con el honor de ser argentinos a luchar este tema. Sí, el gran fracaso de nuestro país es no poder establecer una dinámica partidaria que le permita a los sucesivos oficialismos y oposiciones, sin dejar de ser oficialismo y sin dejar de ser oposición en el momento que le toca, que les permita ir pasando en limpio determinados logros o determinadas políticas públicas que obtengan la sustentabilidad, no porque hubo un gobierno que sacó la mitad más uno de los votos, sino que obtengan la sustentabilidad en el tiempo porque obtuvieron el acompañamiento de la oposición. Y eso hace que el propio juego de la alternancia, cuando a la oposición le toca hacer oficialismo
y votó en el pasado una determinada iniciativa, la respete en el tiempo, y así es como se convierte en política de Estado. Esta idea de que para ser oposición, vos sos oposición a un gobierno, hay que erradicarla. Uno no es oposición a un gobierno, uno es oposición a determinadas iniciativas. Pero el Estado, como tal, además de tener 3 poderes, tiene 2 vertientes, el oficialismo y la oposición. La oposición es un actor de Estado, no se puede pensar a sí misma como fuera del mismo. Y tiene que tener la versatilidad para poder oponerse con rigidez y contundencia en aquellas cuestiones en donde percibe un límite, pero al mismo tiempo, y siendo los mismos, poder acompañar iniciativas verdaderamente trascendentes y necesarias para ir estableciendo políticas de Estado en el país, que es ni más ni menos como funcionan todos los países republicanos democráticos del mundo que tienen sistemas bipartidistas, como el nuestro parece estar recuperando en este momento. Es decir, pasa con conservadores y laboristas en Gran Bretaña, pasa con republicanos y demócratas en Estados Unidos. No veo por qué no podríamos nosotros lograr una dinámica política de esa manera. Creo que ese debe ser el anhelo, Pucho. Nicolás, nos quedan 2 minutos, te dejo para que vos cierres el programa con el tema que vos consideres conveniente. Bueno, Pocho, yo para seguir con el hilo de lo que venía diciendo anteriormente y tomar el énfasis que vos le ponías a la producción, creo que es uno de los obviamente de los ejemplos más nítidos que tenemos, ¿no? No poder en el tiempo, en los últimos 30, 40 años, habernos podido poner de acuerdo sobre siquiera qué sectores queremos fomentar. Exacto. Sobre si queremos producir submarinos, aviones, alimentos o servicios informáticos, o todas esas cosas y en qué medida. Pero no hay países que crezcan sin pensarse a sí mismos de manera prioritaria, sin concebirse antes de ir a la acción. No existe un crecimiento sostenido con el nivel de improvisación que tiene nuestra política y el nivel pendular que va tomando. Es decir, algunos gobiernos acompañan la producción agropecuaria en el interior y las economías regionales, inmediatamente viene después un gobierno que decide gravarlas con impuestos extraordinarios, desalentándolas. Es decir, esa dinámica pendular es muy nociva y no permite que la inversión se consolide y que por ende se genere empleo formal de calidad, que es en definitiva lo que necesitan las familias argentinas para después poder salir adelante. Así que de vuelta, yo anhelo realmente que podamos encontrar una dinámica en donde sin pensar que entregamos nuestra identidad y que entregamos la remera, podamos convivir oficialismo y oposición, diferenciándonos con mucha firmeza en algunos temas y acompañándonos con la misma firmeza en otros temas que sean estratégicos para la nación. Me parece magnífica tu postura, te felicito sinceramente y te agradezco enormemente tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Y fuera de esto, ya iremos conversando personalmente, además de la televisión, por televisión, sin televisión, porque creo que el diálogo es enriquecedor, es indispensable, es fundamental para que nos llevemos mejor y nos queramos un poco más los argentinos. Así es, Pocho. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. A vos te agradezco tu presencia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo empezaría primero por agradecer enormemente al amigo, al joven amigo Nicolás Massot, sus expresiones con las cuales coincido en gran medida. En segundo lugar, diría lo que decía Domingo Faustino Sarmiento: educación y barbarie. Y seguiría diciendo lo que manifestábamos recién y manifestaba Nicolás, que tienen que existir políticas de Estado. Es decir, acá tenemos la maldita costumbre de que viene un gobierno y dice, no, tenemos que empezar de nuevo porque lo que hizo el anterior estuvo todo mal. Y yo creo que acá lo que corresponde es que exista continuidad. Porque si nosotros no adoptamos ese criterio, lo que logramos es que el país permanezca rezagado, permanezca estancado, porque dejar todo lo que se hizo para empezar de nuevo siempre retrasa y nos pone el pelotón de los rezagados. Yo creo que nuestra obligación como dirigentes, como argentinos, por amor al prójimo, por amor al país, lo que tenemos que hacer es tomar lo bueno de lo que se hizo, cualquiera fuera el que lo haya hecho, y continuar con políticas de Estado que permitan que avancemos y no que demos un paso adelante y dos atrás. Creo que tenemos que avanzar con gran convicción a conformar el país que todos queremos en beneficio de todos nuestros compatriotas, cualquiera sea el color político al que pertenezcan. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.